Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Convención Constitucional por Mega Plus. Estamos ubicados acá en los jardines del ex Congreso Nacional, precisamente viendo muy de cerca todo lo que está pasando en la convención y viendo estos pasos tan importantes para escribir esta nueva Constitución. En una semana, además, clave. Recordemos que al inicio, el martes, vimos el primer pleno donde se reunieron todos los constituyentes, los 154, para comenzar a votar algunas normas, eso sí, en general, que siempre es muy importante aclarar. Y en esta ocasión tenía relación con el Sistema Nacional de Justicia. Llegan al Pleno 16 normas que fueron votadas, pero recordemos que ya habían sido aprobadas en otras instancias, en la comisión que tiene el mismo nombre, Sistema de Justicia. Fue sin duda una jornada histórica, maratónica. Comenzó cerca de las 3 de la tarde con un debate que se extendió hasta las 11 de la noche aproximadamente, y pasada la medianoche ya pudimos ver las votaciones. Ahora la pregunta es: ¿qué se votó? ¿Cuáles fueron estas normas aprobadas? Recordemos que de estas 16, 14 fueron aprobadas con este quórum de 2/3, es decir, 103 votos o más. Así que las vamos a ir revisando, algunas de ellas, las más relevantes, en unas gráficas que hemos ido preparando. La primera, el primer artículo que finalmente se aprobó fue la de la función jurisdiccional, que en simple busca que en este debido proceso de conformidad a la Constitución, tanto las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos se ejerzan por los tribunales de justicia y los órganos de este sistema. ¿Cuál fue el otro artículo que se aprobó? La de pluralismo jurídico, que sin duda ha generado polémica. Desde antes se pensaba que no se iba a aprobar, pero finalmente se aprobó. ¿Y cuáles estas opiniones que hemos visto en relación a este tema que ha generado tanta diferencia? Porque precisamente busca que el Sistema Nacional de Justicia coexista con otro, que es el del Sistema Jurídico Indígena. Vamos a ir revisando en unos minutos más el detalle precisamente sobre este tema. El tercer artículo aprobado también tiene que ver con la independencia jurisdiccional, que busca que los jueces y los jueces que ejerzan esta jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder o autoridad. Además, se aprobó el derecho de acceso a la justicia para todos y un principio muy importante, que es la de gratuidad, que obviamente busca que el acceso a la función jurisdiccional sea gratuito. También seguimos avanzando. Otro artículo que se aprobó fue el de principio de justicia abierta, que se manifiesta, por ejemplo, en la transparencia, en la participación y colaboración de este sistema. Y además se aprobó un artículo bien interesante que busca que se realice bajo estándares de paridad y también de perspectiva de género, que precisamente busca que esta función jurisdiccional se rija por estos términos. Además, el mecanismo colaborativo de resolución de conflictos también fue aprobado. Ese es el nombre, ¿cierto?, de este artículo, que dice que es el deber del Estado promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el diálogo. Esos son algunos que fueron aprobados. Eso sí, hubo dos, ¿cierto?, que fueron rechazados, y eso implica que van a volver entonces a la Comisión de Sistema de Justicia para ser revisados nuevamente con una especie de segunda oportunidad. Y si ahí se va aprobando, vuelve nuevamente al Pleno. ¿Cuáles fueron estos dos artículos que no alcanzaron los 103 votos o más? La primera, que las juezas y jueces son inamovibles. Y además, un segundo artículo de la ejecución de las resoluciones, que busca finalmente que los órganos podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza pública y toda otra autoridad o persona quienes deban cumplir lo mandatado de forma rápida y expedita sin poder calificar en la justicia. Esas dos que yo les menciono fueron rechazados, pero como yo les decía, tienen una segunda oportunidad y eventualmente podría volver al Pleno. Parte entonces de los artículos que marcaron la jornada de este día martes en una sesión histórica, y se espera también que este jueves sean revisados en particular estas 14 normas aprobadas en general el día martes. Seguimos revisando informaciones de todo lo que sucede acá en la Convención Constitucional y vamos a volver al martes en esta jornada histórica donde yo les comentaba, fue la primera vez que los 154 convencionales se reunieron en el Pleno, es decir, en el hemiciclo del Senado, para votar estas normas que ya habían sido aprobadas en las respectivas comisiones. En este caso
fueron las que tienen relación con el Sistema Nacional de Justicia, pero fue sin duda una jornada maratónica porque los convencionales llegaron a las 9:30 de la mañana para trabajar en sus respectivas comisiones, porque eso no se detiene a pesar de las votaciones que se están llevando a cabo en el Pleno. Y recién a las 3 de la tarde fue convocado entonces este encuentro con todos los convencionales para ir viendo esta votación. ¿Cuál es la dinámica finalmente que se vio el martes? Es que no comenzó de forma puntual. Recién a las 5:30 de la tarde comenzaron con este debate. ¿Qué pasó antes? Entre las 3 y 5:30 de la tarde, bien, empezaron a hablar sobre la cuenta dinámica del Pleno, que incluye, por ejemplo, documentos que tienen que ser revisados, pero que es bastante normal. Pero también algunos convencionales buscaron levantar nuevamente el tema del quórum. Es decir, si es que estas normas tenían que ser aprobadas con 2/3, es decir, con 103 votos o más. Algo que llamó sin duda bastante la atención porque consideremos que hablar sobre el quórum el mismo día de la votación es algo bastante extraño, ¿cierto? Bueno, finalmente hubo una discusión bastante larga que ya había sido zanjada el lunes por la mesa directiva con una votación por parte de María Elisa Quintero, Gaspar Domínguez, el vicepresidente, y también todos los vicepresidentes de la mesa ampliada. Y fue pasada las 5 de la tarde cuando la misma presidenta de la convención, bueno, dice, vamos a seguir, ya está zanjado este tema y vamos a regirnos con el quórum de los 2/3. Ahí entonces a las 5:30 de la tarde comenzaron con la presentación de este informe del Sistema de Justicia por parte de los coordinadores y luego este largo debate. Recordemos que tienen un máximo de 8 horas para la deliberación, quiero decir, considerando que cada constituyente, si es que quiere, puede hablar por 3 minutos. Esta deliberación se extendió hasta casi las 11 de la noche y pasada la medianoche entonces pudimos ver estos resultados de las votaciones, 16 normas, ¿cierto?, que fueron aprobadas y también rechazadas, pero votadas una a una. Así que pasemos a revisar parte del ambiente, parte de lo que fue esta sensación, ¿cierto?, de votaciones en donde hubo aplausos también por algunos constituyentes. Y por su parte, bien, vemos que algunos vivieron este momento adentro del ex Congreso Nacional con aplausos, con bastante emoción. Fue una jornada sumamente larga para los convencionales y veíamos también que, como les decíamos anteriormente, se fueron aprobando ciertos artículos que se pensaba que no iban a superar este quórum de 2/3. Por ejemplo, el pluralismo jurídico que busca que coexistan, ¿cierto?, estos dos sistemas jurídicos. Algo que para algunos convencionales fue mirado de forma muy positiva, pero para algunos no tanto. Así que pasemos a revisar parte de las declaraciones. Yo encuentro varias de las normas muy equivocadas, como las pusimos en el Pleno, sobre todo aquella que va en la práctica a conducir a potencialmente que existan 13 sistemas jurídicos en el país. Creo que evidentemente una buena jornada, avanzamos en los principios de un sistema de justicia para Chile más democrático, moderno, paritario, con perspectiva de género. Bien, una noche que no estuvo ajena a polémicas. Escuchábamos convencionales del sector de la derecha de Vamos por Chile que no estaban a favor de que avanzaran finalmente estos artículos a esta votación en particular que se va a vivir este jueves. Decían que, por ejemplo, ponía en riesgo al país, fueron palabras de la convencional Carol Baum, en donde miraba con mucha preocupación las votaciones en general que se vivieron el martes acá en la convención. Incluso dijo que estaban en una especie de estado de reflexión, lo que generó muchas dudas y especulaciones de qué significaba eso, si es que eventualmente podría implicar que los convencionales de Vamos por Chile dejaran su cargo como constituyentes. Hablamos con algunos de ellos, por ejemplo, con Carol Baum, con Martina Rau, así que pasemos a revisar algunas declaraciones, comenzando con quien dijo que estaban en una especie de estado de reflexión. En todas las comisiones nos estamos jugando por aportar, proponer y defender nuestras ideas. Seguimos comprometidos con promover nuestras ideas, a aportar al debate y a que la gente sepa lo que la izquierda está aprobando. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad, la de hacer nuestro trabajo y de buscar caminos para hacer los cambios que estimamos correctos.
En un punto de prensa que realizaron los convencionales de Vamos por Chile en la tarde del día miércoles, ahí resolvieron algunas de las interrogantes que se habían escuchado durante la mañana, si es que iban a dejar o no sus cargos, qué implicaba finalmente este estado de excepción, de reflexión, quiero decir. Ahora, lo que sí, no aceptaron preguntas y por eso tuvimos que ir directamente a preguntarle al convencional Martín Arrau qué significaba eso. Pasemos a escuchar. Terminar esta pega comunicando, siendo muy conscientes de lo irrelevante que somos. La centroderecha acá no tiene votos para efectivamente impulsar ningún cambio, ninguna conversación, ningún acuerdo, y la máquina de la centroizquierda y la izquierda más extrema mostró que claramente se va a imponer ese ideario. Hoy día el único contrapeso que tiene estas ideas que son delirantes es efectivamente el sentido común de la ciudadanía, que tiene que hacerse cargo de este proceso. Y efectivamente eso nos llama a reflexionar profundamente. Bien, parte de las palabras entonces del convencional Martín Arrau, que lo escuchábamos, mostraba cierta preocupación por los artículos que fueron aprobados, parte, cierto, de algunas opiniones, pero también vemos otros constitucionales y constituyentes que ven con buenos ojos, cierto, todo el avance de este proceso. Como yo le decía, todas estas normas que fueron aprobadas o rechazadas tienen que ver con el Sistema Nacional de Justicia, y uno de los temas que generó varias opiniones tiene que ver con este pluralismo jurídico. Nuestro compañero Agustín Bianchetti habló precisamente con Luis Jiménez, el representante del pueblo aymara, sobre este tema, así que pasemos a escuchar. Que dentro de un mismo territorio, del mismo país, pueden haber diversas formas de resolver conflictos. En este caso, los pueblos indígenas aplicando nuestra propia cosmovisión, códigos morales, sociales, jurídicos. Por ejemplo, yo vengo de la comunidad de Chiapa, en la región de Tarapacá, y ahí se mantiene en un tema tan relevante como es el agua. Ahí se distribuye el agua según nuestra propia cosmovisión, y cuando alguien tiene un conflicto lo resuelve una autoridad ancestral. Así pasen los demás pueblos, y eso queremos que la Constitución reconozca y garantice y promueva. Ha habido una confusión, quizás más de alguno dijo que eran sistemas paralelos, y no son sistemas paralelos. Está la jurisdicción chilena, la nacional, y están las jurisdicciones de los pueblos indígenas, que así libremente lo defiendan. La idea es que estos dos sistemas trabajen colaborativamente. Por ejemplo, mi abuelo fue juez de distrito, y como juez de distrito era un juez vecinal. Pero como tenían que fallar en equidad, no en cuanto a la ley, entonces él aplicaba cosmovisión aymara. Entonces también en Chile hubo pluralismo jurídico. No lo llamó así la ley chilena, pero la práctica funcionaba así. Así que la idea es recoger esa historia, actualizarla con la experiencia de otros países, y al final lo que queremos realmente es que haya un mejor acceso a la justicia. Porque en el pueblo aymara, por ejemplo, las comunidades están lejos de los centros urbanos. Entonces a veces, si no hay una justicia, al final campea la ley más fuerte, y eso es lo que queremos evitar. Bien, estoy con mascarilla ahora porque estoy con un invitado para seguir profundizando sobre este tema, el constituyente Mauricio Daza. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos revisando todo este proceso. ¿Cómo lo vio? Aclarar, Mauricio Daza es parte de esta comisión, ¿cierto?, del Sistema de Justicia, ha estado desde el inicio en esta comisión viendo cómo van avanzando estos artículos. ¿Cómo vio la noche del martes cuando se aprueba finalmente 14 de 16? Bueno, con mucha felicidad, porque la verdad que este es el primer paso ya concreto, directo, ¿no? Estamos en tierra derecha respecto a la posibilidad de que tengamos precisamente una nueva constitución para Chile, ya con articulado concreto, ¿no? Que pretendemos que ingrese al proyecto de nueva constitución. Entonces, en ese sentido, fue, bueno, el primer día, ¿no?, de estas largas jornadas que se van a dar. Yo creo que vamos a tener votaciones maratónicas, incluso fines de semana, pero ya estamos dándole cuerpo a este proyecto de nueva constitución. ¿Esperaba que 14 se aprobaran? Bueno, la verdad es que sí, no nos parece que es dramático. Lo que hay que entender es que las propuestas que salen de las comisiones de normas primero se votan en general, o sea, claro, la idea de cada uno de los artículos. Si algunas de estas normas son rechazadas, van de vuelta a la comisión, no mueren definitivamente, para hacerle cambios. Y ahí entonces en una segunda oportunidad se ponen en votación. Ya si a esa segunda oportunidad no hay una mayoría, en este caso de 2/3, entonces ahí mueren. Entonces nos da también la posibilidad para perfeccionar las normas. Perfecto. En ese sentido. Y hoy día vamos a ver aquellas iniciativas, aquellos artículos que fueron aprobados en general el día martes, pero ahora vamos a analizar cada una de las partes de estos artículos para ver si es que hay correcciones que se pueden hacer
o mejoras que se puedan concretar. Claro, gracias por explicarnos ese proceso, porque de repente puede sonar un poco engorroso, tantos pasos, ¿cierto? Cada comisión tiene su propio cronograma, pero clarísimo. Ahora, uno de los temas que ha generado varias dudas o diferencias también entre ustedes mismos, los constituyentes, es este tema del pluralismo jurídico, de cómo tiene que coexistir un sistema nacional de justicia con un sistema de justicia indígena, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a tener dos sistemas de justicia? A ver, no vamos a tener dos, vamos a tener varios, pero esto no es un problema como se quiere hacer aparecer, ¿no? No es el fin de la democracia, ni mucho menos. Esto ocurre en Canadá, esto ocurre en Nueva Zelanda, esto ocurre en Estados Unidos, entre muchos otros países. ¿Qué es lo que nosotros señalamos? A ver, tiene que haber un sistema nacional de justicia que es el sistema general. Pero además el Estado reconoce la existencia de pueblos indígenas. Claro. Y reconoce que esos pueblos indígenas tienen una cultura y tienen un derecho propio, que es un derecho consuetudinario. Y ese derecho propio es aplicado en la actualidad por las autoridades de esos pueblos indígenas para determinados conflictos. Lo que estamos haciendo con esto es decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros, ese derecho que hoy día está vivo, que existe y que es aplicado por las autoridades indígenas a los miembros de sus comunidades, nosotros como Estado lo vamos a reconocer, pero con límites. Límites importantes. No pueden vulnerar en caso alguno los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales. Y hay otros límites que vamos a ir agregando en las otras etapas de la discusión, como por ejemplo, que este derecho indígena solamente sea aplicable para conflictos entre miembros de una misma comunidad. Y los miembros de la comunidad tienen derecho a optar. Aún así, si es que quieren someter su conflicto al derecho indígena o al derecho propio, ¿no? Pero, constituyente, ahora, eso es lo que usted menciona es muy importante. ¿Cuáles van a ser los contenidos o las materias que vea cada sistema de justicia si es que esto avanza este jueves? ¿Eso ya está claro en las materias que verían cada uno? La verdad es que estamos avanzando de manera paulatina y sucesiva. Este es el primer grupo de normas. Acá lo que nosotros estamos planteando son los principios generales a partir de los cuales van a funcionar los sistemas de justicia, o los tribunales, los jueces y juezas y las autoridades que aplican las normas. Entonces, esos principios generales los que estamos viendo, pero después estos principios generales se van especificando. Entonces, estamos desarrollando, mientras votamos en el Pleno, paralelamente en la Comisión, el articulado, por ejemplo, cómo se van a organizar los tribunales. Si vamos a tener una Corte Suprema, tribunales de apelación, jueces de instancia. El tema de la duración de los jueces, que también ha sido polémico. ¿Y usted cree, no se ve acá, se ve después. En cuanto a las materias, ¿cree que qué temas debería ver, por ejemplo, cada sistema nacional de justicia? Porque, claro, hay algunos que dicen, bueno, ¿deberían ser los mismos temas o solamente algunos temas, claro, solamente para el sistema de justicia indígena? A ver, el tema de se ha hablado mucho del sistema de justicia indígena, pero la verdad es que, claro, suena muy llamativo, ¿no? Claro. Pero probablemente su aplicación va a ser bastante marginal, porque en términos del número de casos. Porque, insisto, la idea, y eso es lo que estamos también acordando con la Comisión, en textos que después van a ser incorporados al Pleno, pero en las próximas semanas, no ahora solamente estamos en la estructura general, es que los conflictos que va a resolver el sistema indígena van a ser solamente entre miembros de una comunidad indígena. No entre un miembro de una comunidad y una persona que no sea, no, entre miembros de una comunidad indígena. Los miembros de la comunidad indígena van a tener la posibilidad de optar, aún así, si es que quieren someter este conflicto al derecho propio de su comunidad, claro, o se lo quieren someter al sistema nacional de justicia. Además, límite, respeto irrestricto de los derechos fundamentales, y otro tema que por lo menos yo estoy impulsando es que esto no se aplique en el ámbito penal, porque esto de derecho de los sistemas indígenas es un derecho habitualmente consuetudinario, que se basa en usos y costumbres que no están escritos, y uno de los principios, yo diría, civilizatorios, ¿no?, de nuestra historia, es el principio de legalidad penal, o sea que no puede haber un delito ni una pena sin que exista una ley previa, escrita y estricta. Perfecto. Ahora, avancemos en otro tema de estas 16 normas que se votaron el martes. 2 fueron rechazadas, ¿cierto? Es la inamovilidad de los jueces y también la ejecución de fallos. ¿Qué le parece que esas fueron rechazadas finalmente y vuelven entonces a la comisión? A ver, esto es bien importante, ¿no?, para que también se entienda la dinámica. Acá van a haber normas que van a ser rechazadas en general y otras que van a ser aprobadas en general. Eso no significa que unas ya ingresan al proyecto de nueva Constitución y que las otras están muertas. No es así. Cuando es votación en general, lo que se hace es analizar el artículo en general, precisamente, o sea, en conjunto. En este caso hubo 2 normas que fueron rechazadas en general, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora en la comisión, de hecho ya lo estamos conversando, es cómo las perfeccionamos. Y es una buena oportunidad para tener una mejor redacción, así que la verdad es que estamos bastante satisfechos con estas modificaciones que estamos haciendo, porque va a quedar un mejor texto. Ahora, ¿cómo se podría modificar o mejorar precisamente este artículo que buscaba la inamovilidad de los jueces?
A ver, no, es que lo que pasa es que con la inamovilidad acá hubo una reacción gremial por parte de los jueces a través de la Corte Suprema que yo creo que fue una sobrereacción. La verdad que la norma sobre inamovilidad de los jueces que nosotros estamos proponiendo incorporar es prácticamente igual que la norma sobre inamovilidad que está en la Constitución vigente, en el artículo 80, inciso primero de la actual Constitución. Pero como existe mucho ruido con el tema este de que no vaya a ser que los jueces van a durar solamente un determinado plazo y después van a tener que concursar, porque parece que hay muchos jueces que le tienen mucho miedo, terror a los concursos, ¿no? A un escrutinio real respecto de su trabajo. Bueno, la verdad es que muchos como que se asustaron y dijeron, ¿sabe qué no? Esperemos a que nos muestren la película completa. No queremos simplemente el título de decir, oiga, va a haber inamovilidad y los jueces pueden durar un espacio de tiempo. Queremos saber cuál es la duración concreta que se va a establecer respecto a los jueces. Y eso lo estamos trabajando en otro bloque de normas, ¿no? Eso es importante porque, claro, lo que se votó el martes son 16 normas, ¿cierto?, de la Comisión de Sistema de Justicia, pero no son las únicas. No. Están divididos, obviamente, todos estos temas en bloques para ir agilizando este proceso. Ahora hemos visto que han sido jornadas muy extensas. 9 de la mañana empieza con las comisiones, a las 3 comienzan con el pleno, se quedan de madrugada, se espera que esto vaya incluso alargándose durante los próximos días. ¿Es sostenible este ritmo para escribir la nueva Constitución, Mauricio? Bueno, tiene que ser sostenible, que nosotros tenemos un mandato de la ciudadanía confió en nosotros, nadie nos obligó a postularnos a la Convención Constitucional y era predecible que escribir una nueva Carta Fundamental en un periodo acotado de un año involucraba esfuerzos. Tenemos toda la vida para descansar, tenemos solamente 5 meses para escribir un proyecto de nueva Constitución y someterlo al conocimiento y a la decisión del país. Así que yo creo que hay que enfocarse, trabajar nomás, aunque esto involucre fines de semana y largas jornadas hasta de madrugada. ¿Le gustaría eventualmente la extensión del plazo? O sea, a mí me gustarían muchas cosas, pero uno tiene que ser realista. Y la verdad que para una extensión del plazo se requiere de contar con una mayoría, una reforma constitucional, con un apoyo de 2/3 de los parlamentarios de ejercicio. Y si uno revisa cómo va a estar estructurado el Senado, sobre todo a partir del 11 de marzo de este año, no hay ninguna posibilidad en la práctica de que eso pueda prosperar. Así que mejor, más que andar pidiendo plazo, pensar en cosas que no son posibles, enfoquémonos en trabajar más y mejor. Y estamos muy enfocados también en lo que va a pasar este jueves, porque nosotros hemos hablado mucho de lo que va a pasar, de lo que pasó, ¿cierto? Este martes con la aprobación en general de 14 normas del Sistema Nacional de Justicia. Pero este jueves se van a votar en particular y esto implica que, si es que tienen este quórum, ¿cierto?, de los 2/3, 103 votos o más, van a estar ya prácticamente en la nueva Constitución, ¿cierto? Sí, mira, la gran noticia hoy día va a ser de que por primera vez vamos a aprobar normas que van a ingresar al proyecto de nueva Constitución. Porque una vez aprobado en particular a favor por 2/3 de una norma, ingresa al proyecto. Así que hoy día, durante la tarde y la madrugada, vamos a ya tener parte, ¿no?, del articulado que va a integrar este proyecto de nueva Constitución y este articulado va a ir creciendo vez tras vez hasta conformar, esperamos que en los próximos meses y dentro de los plazos, el proyecto íntegro, completo de Carta Fundamental. Así que es una buena noticia porque ahora sí que estamos empezando a escribir esta nueva Constitución que ojalá, ¿no?, cumpla con las expectativas de la ciudadanía y, bueno, todos los sueños e ilusiones que ha colocado una parte muy importante de la ciudadanía en esta Convención Constitucional. Mauricio, ¿cuáles son las expectativas para este jueves, para la votación en particular? ¿Cree que la mayoría va a avanzar y va a tener el apoyo suficiente para quedar registrada ya en la nueva Carta Magna? Sí, yo creo que sí. Ahora tampoco hay que dramatizar este tema, porque fíjate, si hay alguna parte, antes se votaban en general los artículos completos, pero los artículos tienen varios párrafos, varias partes, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar cada una de esas partes. Si hay alguna de esas partes que es rechazada en particular, no muere. Vuelve a la comisión de nuevo para poder afinar su redacción. Esa es la gracia, hay varias revisiones. Yo creo que van a haber oportunidades, finalmente. Es que hay oportunidades para mejorar el texto, porque esto es una constitución y tiene que estar muy bien escrita. Entonces, el tema es que hoy día probablemente van a haber párrafos, que nosotros en el ámbito legal le denominamos incisos, párrafos que probablemente van a ser rechazados en particular, pero no van a morir, sino que los vamos a poder redactar mejor. De hecho, yo he estado hablando con varios colegas y revisando el texto diciendo, oye, ¿sabe que de repente esta palabra podríamos afinarla un poquito más? ¿Vale la pena devolverla? Sí, vale la pena devolverla para cambiar esa frase, por ejemplo, para perfeccionar la norma. Pero en caso alguno significa que muera la norma. Pero también lo que vamos a ver paralelamente a eso son artículos y párrafos que van a ser aprobados en particular. Y esos párrafos, insisto, que han sido aprobados en particular, ingresan al proyecto de nueva Constitución. Así que yo diría que a partir de hoy día sí ya estamos escribiendo esa Carta Fundamental que le prometimos al país.
Hay varios plenos para que nos entienda, porque insisto, este proceso puede ser de repente un poco complicado. Hay varios plenos que vamos a ver constantemente, ¿cierto? De forma consecutiva prácticamente, sí, para ir votando estas normas en general y también en particular. Y se espera que para el 22 de abril ya terminen los plenos. Son cerca de 2 meses que tienen ya para más o menos votar todas estas normas, ¿cierto? Pero después comienza un proceso importante que me gustaría que lo explicara, que es el proceso de armonización. Sí. Es donde van a recibir toda esta especie de bolsa con las normas aprobadas en particular, para ver de cierta forma que no hayan, ¿cierto?, como contradicciones entre las normas, para que quede todo estructurado, ¿cierto?, en este documento. Sí, eso es muy importante. Lo que pasa es que, como están viendo, estamos recibiendo normas de distintas comisiones. Y obviamente las normas vienen de distintos grupos de convencionales. Claro. Ahora, nosotros tratamos de coordinarnos mutuamente, pero funcionando en un espacio muy acotado de tiempo, muchas veces es difícil que esa coordinación se pueda concretar. Entonces, el sistema ha establecido un conjunto de pasos para garantizar que el producto final sea lo más coherente y consistente. Y eso involucra varias revisiones. Tiene este tema de la revisión en el sentido de lo que hemos hablado. Se puede aprobar en general un artículo, pero se puede rechazar. Si se rechaza, se corrige y vuelve de nuevo al Pleno. Y cuando es aprobado un artículo en general, pasa a su votación en particular. Se analizan las partes del artículo. Hay partes que pueden ser rechazadas para que sean perfeccionadas y vuelven. Pero hay una última revisión, que es una vez que todas las normas se hayan aprobado, va a haber una comisión que va a analizar el conjunto de las normas, la va a ordenar y va a tratar de buscar de que exista una consistencia en el lenguaje, no en los usos que se realicen, claro, para que se vea que es un texto, digamos, coherente. Y esa es la labor de armonización, que es una comisión muy importante que va a funcionar hacia el final del proceso. Claro, parte entonces del proceso, faltan algunos meses, pero sin duda estamos ya en el camino más intenso para escribir esta nueva Constitución. Mauricio Daza, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, nosotros entonces terminamos. Muchas gracias por acompañarnos acá en la Convención Constitucional y acompáñenos todos los días a partir de las 3:30 de la tarde por las pantallas de Mega Plus. Buenas tardes.